Pues bienvenidos un jueves más a este ciclo organizado por el OMAU Destramando la Ciudad, en el que estamos abordando diferentes problemáticas y fenómenos actuales al mundo de la ciudad y estos tiempos de transformación, de metamorfosis en el propio concepto de la ciudad. Como vamos a hablar hoy, el choque entre la ciudad de desarrollo y de progreso, entendida como megalópolis de competencia y de desarrollo tecnológico y de especulación inmobiliaria, frente a ese otro concepto de la ciudad tejida por personas, por habitantes y que defienden más el tema de la cercanía. Ese modelo suizo que está ahora tan en boga de la ciudad de un minuto, donde realmente la ciudad esté mucho más humanizada y bueno, mucho más marcada, de hecho, como una respuesta frente a la post-pandemia. Para abordar este debate ciudad local frente a ciudad globalizada, contamos hoy con la presencia de Isabel Martín Ruiz, que compagina su carrera como arquitecta con proyectos sobre lenguajes para lo urbano. Ha desarrollado proyectos sobre el ecosistema hacia un consejo de mujeres de barrio, Palma de Mallorca 2020, aproximación, análisis de seguridad y espacio público de mujeres vecinas del barrio, el taller de deriva urbana, aproximación a mirar a nuestros entornos urbanos cotidianos desde una perspectiva de género. Tenemos también a Sebastián Escamis, profesor de Ciencia Política y de Administración de la Universidad de Málaga. Se dedica a la docencia y a la investigación en teoría política y análisis de evaluación de políticas públicas, políticas de vivienda, seguridad y empleo. Coordina el espacio público de reflexión Reinventando la Vida en Común, patrocinado por la Fundación General de la Universidad de Málaga. Contamos también con la presencia de Paloma España Naveira, arquitecta y profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga, investigadora y doctoranda en Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible. Pertenece al grupo de investigación Urbanismo, Turismo, Paisaje, Innovación, Arquitectura UN 969. Contamos también con Juan José Tellez, escritor y periodista. Entre 1994 y 1998 dirigió el diario Europa Sur y entre 2012 y 2019 el Centro Andaluz de las Letras. Es autor de la biografía de Paco de Lucía y de María Zambrano, entre otros, autor de ensayos sobre la inmigración clandestina y acerca del narcotráfico, y su último libro, su último poemario que acaba de salir, se llama Los Amores Sucios. Y tenemos también a Rafael Alvarado, artista plástico y pintor malagueño, beca Picasso 1991, ha desarrollado diversas actividades en los campos de la educación no reglada, en el arte, en la cultura, donde es un reconocido activista, siempre definido por el compromiso social y crítico muy relacionado con las derivas de la ciudad. Fue uno de los promotores de la Asociación del Centro de Arte Contemporáneo y la Facultad de Bellas Artes para Málaga y del Movimiento Ciudadano La Aduana para Málaga, también de la plataforma en defensa del barrio de la Judería. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación en este debate. Isabel, vamos a empezar contigo. Una de las cosas que tú has trabajado en tu proyecto y que forma parte de lo que hacíamos en la introducción del debate es que la ciudad ya es sostenible, la ciudad existe y la tenemos en el centro de la ciudad, esa ciudad de proximidad y de puesta en común, puesta en valor de lo cotidiano, que viene un poco a responder a ese modelo sueco al que yo me refería. Isabel, tuya es la palabra y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la introducción y por la invitación. Pues sí, o sea, la ciudad, digamos, tradicional mediterránea, ¿no? Incluido lo que tiene que ver con el uso del espacio público y el entramado de relaciones que se dan en él, ¿no? Ahí, para mí, la gran diferencia de la ciudad local frente a la ciudad global es lo complejo frente a lo simple, ¿no? La vida cotidiana ocurre en una alta complejidad. No es tan sencillo como lo que también de manera tradicional en el urbanismo y no solo en la ciudad que ahora llamamos global, se consideraba que el ciudadano estándar sobre el que se tomaban las decisiones sobre qué era importante y qué no en la ciudad, pues su único problema era la esfera productiva
de las capas que tienen las vidas, ¿no? Una cosa como si fuera así de simple, como si no fueran necesarias otro montón de tareas que requieren unos itinerarios cotidianos altamente complejos para sostener la vida, ¿no? Ahí hablamos de la esfera productiva, pero también la reproductiva, que tiene que ver con los cuidados y con lo que sostiene la vida, la esfera propia y la esfera comunitaria, ¿no? Que es para mí sobre todo la comunitaria y la reproductiva las que están más en crisis con este modelo de ciudad global. Ahí también, bueno, y una esfera propia muy particular, una esfera propia que tiene que poder sostenerse con mucho dinero, ¿no? El ciudadano estándar sobre el que se rige la ciudad global es seguramente un hombre blanco con alto poder adquisitivo, con plenas capacidades motoras y no racializado, ¿no? O sea, bueno, heteronormativo, en fin, hay toda una cantidad de características que tiene ese ciudadano que nos hacen pensar que es el estándar de la normalidad o de la normatividad general, ¿no? Y tenemos un montón de experiencias cotidianas que se quedan fuera de ese ciudadano estándar sobre el que se toman las decisiones. Hay también el drama de la simplificación de las áreas urbanas, ¿no? O sea, este fenómeno turístico que ha devenido en los últimos años, que ya se ha puesto encima de los modelos de ciudad que veníamos trayendo cuando se sale de las murallas, ¿no? Cuando empiezan los ensanches, esta zonificación que además ha venido a caer en las zonas más sostenibles de la ciudad, esos entramados antiguos, ¿no? Que respondían también al clima de los lugares, que tenían que ver con esa vida de proximidad, con ese comercio de proximidad, ¿no? Y ahí es donde además ha venido a ponerse el turismo, ¿no? En las zonas de nuestras ciudades que ya eran más sostenibles y que en principio no teníamos que mirarlas tanto como esos ensanches, esos polígonos o esos modelos de desarrollo de los 60, 70, ¿no? que conocemos y que además tienen una característica con la ciudad global, que es que son todos iguales. Es igual el modelo aquí en Huelva que en Sevilla, que lo tenéis en Málaga, que en Burgos, ¿no? Que tienen incluso otro clima, ¿no? Entonces, bueno, ahí es curioso cómo nos han comido esta cosa que ya era sostenible, ¿no? También quería traer algo que tiene que ver sobre el cómo se hace ciudad. Esto va más allá de la ciudad global y local, pero a mí me gusta traerlo y que tiene que ver con otros liderazgos, con otras maneras de hacer los procesos urbanos, ¿no? Y tiene que ver con la ternura, tiene que ver con la calidad y con la calidez, tiene que ver con bajar a lo pequeño, que no lo veníamos haciendo y ahora con esa ciudad global que va tan rápida y que incluso las leyes urbanísticas no están pudiendo, ¿no?, alcanzar, pues todavía va a ser más difícil. Pero a mí me gusta recordarnos que tampoco lo estábamos haciendo bien antes de que llegara la ciudad global, ¿no? Y ahí traía un texto del libro de Mar Gallego de Feminismo Andaluz, que dice la importancia que tiene integrar el contexto y el valor del conocimiento de los cuerpos, las experiencias de los cuerpos. Somos personas expertas en nuestras ciudades. Las personas vecinas, nosotros mismos como ciudadanos, nosotras mismas como ciudadanas sabemos mucho. Es importante que nos preguntemos, para salir de ese ciudadano estándar y escuchemos, ¿no? Hay realidades que tienen que ver con la etnicidad, con el sexo, con la identidad de género, todas esas realidades también están ocurriendo en nuestras ciudades. Y me queda un minuto recordarnos, como dice Colectivo Punsit, qué tenemos que pedirle a nuestra ciudad. Necesitamos que la ciudad sea próxima, sea diversa, esas zonificaciones terribles, que
¿no? Además es el mismo, tanto en las personas que lo habitan como en el entramado, ¿no? Es un atrecho que es el mismo en Praga que aquí, que en Berlín, ¿no? Es muy triste, ¿no? Necesitamos que los espacios que habitamos nos permiten ser personas autónomas. Para esto el mobiliario es fundamental, pero también la movilidad, ¿no? Cómo se construye la movilidad. Deben de ser espacios vitales y deben representar una cultura igualitaria, ¿no? Que en esto también tenemos mucho. Y mira, estoy a casi 7 minutos, iba a seguir, pero lo dejamos a las preguntas. Muy bien, muy bien. O sea, tenéis que seguir de modelo a Isabel, que ha estado perfecta en su intervención y en su tiempo. Me ha recordado mucho la intervención de Isabel cuando habla de ternura, de igualdad, de bajar a la calle como un entorno mucho más humano. Ese reciente documental de Compramos tu barrio de Paola Rey, que habla de cómo la gente de Lavapiés, el último barrio castizo de Madrid, se ha fortalecido a sí mismo como barrio frente al acoso de la ciudad global. Es verdad, como dice Isabel, que ahora tú te vas al centro de Málaga, de Huelva, de Madrid o de Liverpool y prácticamente son todos ecos de sí mismos. Tienen la misma reglamentación urbanista, la misma estructura comercial y las mismas marcas, ¿no? La ciudad franquicia. En cierto modo, Sebastián, en la ciudad global, que Saskia Sanse fue la premio Príncipe de Asturias, fue la primera persona que acuñó el término, en cierto modo también ocurre algo parecido, ¿no? También hay una sensación de convertir la ciudad financiera o esas microestructuras de ciudades financieras motivadas por convertir los centros históricos y los barrios adláteres al centro histórico como infraestructuras competitivas, tecnológicas, que es al futuro inmediato o al presente ya al que nos encaminamos, también tienen algo de eco. ¿Podemos huir de eso? ¿Qué parte de beneficios tiene esa globalización a la que no sabemos si es fácil o no recurrir, escapar o combatir? Bueno, ante todo gracias Guillermo por tu invitación, también a Nomau por contar conmigo cuando seguramente hay mucha gente que podría decir cosas más interesantes que yo. Con respecto a lo que me preguntas, Saskia Sassen, que hasta donde yo sé es quien incorpora el concepto de ciudad global a los estudios urbanos, pues cuando habla de la ciudad global, habla de muchos aspectos, quizá llevando el asunto a quizá lo que está ocurriendo ahora mismo en Málaga, ¿no? Ante todo la ciudad global quizás es el nombre de un desafío, ¿no? El desafío que supone pues, que el mercado financiero global haya encontrado en las ciudades pues, un repositorio de activos que respalden físicamente sus operaciones, ¿no? Las operaciones, la hipoteca subprime fueron los activos urbanos a través de los cuales la economía financiera entraba en contacto con la real hasta 2008. Este recurso se agotó, dejando atrás millones de personas sin hogar en todo el mundo, y ahora lo que los fondos de inversión buscan en las ciudades pues son bloques de vivienda en alquiler y rascacielos de oficinas y de viviendas exclusivas, ¿no? Y lo que buscan además no es la realidad de estos edificios, sino su concepto. Lo que están buscando pues, son una serie de parámetros, ¿no? Metros cuadrados, valor de suelo, rentabilidad de activos similares. Y claro, el tema es que después la conexión de estos edificios que se quieren comprar o se quieren construir en las ciudades por parte de estos fondos financieros, la conexión de estos edificios con otros edificios, con la ciudad en general, la relación con quienes viven o puedan habitar en estos edificios es absolutamente indiferente para estos fondos financieros. Hasta cierto punto, que haya gente en estos edificios es casi un estorbo, ¿no? Porque para, digamos, la venta de los proyectos antes de su culminación, el flipping, pues es una práctica corriente, ¿no? Y por eso, en este contexto hay que entender el fenómeno de la vivienda de lujo y los rascacielos desocupados en Londres, y también podemos entender que sea plausible pues, los cálculos que el economista Rafael Esteves Calp hacía acerca de la falta de rentabilidad del rascacielos que se está proyectando en el puerto de Málaga. Por consiguiente, ya digo,
la idea de ciudad global, tal y como Saskia Sassen la plantea, por una parte hablaba de una oportunidad para ciertas ciudades en un momento en que parecía que estaban declinando, pero sobre todo a día de hoy lo que supone también es un gran desafío, ¿no? Porque efectivamente para una ciudad como pueda ser Málaga, pues es una oportunidad que, bueno, pues que no solamente que venga dinero fresco de fuera, sino que vengan proyectos de ahí, de fuera. No se trata, por consiguiente, de cerrar la puerta a ningún proyecto en concreto, de lo que se trata es de que la diana de dónde invertir, qué hacer y dónde hacerlo, pues tiene que ser establecida por las autoridades considerando el bien común a largo plazo y no la rentabilidad a corto plazo, que es lo que básicamente persiguen los fondos de inversión cuando entran en contacto en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, claro, esto es un problema porque la ciudad global supone una nueva fase de poner la planificación al servicio de los proyectos, ¿no? Una nueva fase en la que el equilibrio entre poder económico y poder político pues es más desigual porque el poder económico está dispuesto a invertir grandes cantidades de dinero, pero condicionándolo a colocarlo en lugares muy concretos de la ciudad. Y claro, y también es un desafío la ciudad global para la salud de las ciudades por el que las promociones que se están proyectando, el tipo de promociones conectadas con el mercado financiero global, pues son promociones con una conexión mucho más incierta acerca de cómo funciona la ciudad y su identidad, ¿no? Estamos hablando, bueno, pues que la rentabilidad de estas promociones de las que hablamos no depende de su encaje estratégico en la ciudad, no depende de que a la ciudad le vaya bien, como de su valencia pues, en un mercado global, ¿no? Y por eso, pues, claro, lo que en principio de entrada, salvo que se fuerce la mano a los fondos de inversión o a las grandes empresas globales, lo que se está buscando traer son productos estandarizados, productos que sean comprensibles en un contexto global sin necesidad de conocer el contexto, ¿no? Y entonces, así las cosas, cabe preguntarse de por qué tenemos que preocuparnos por el contexto, ¿no? ¿Qué hay en lo local que merezca la pena que lo cuidemos? Y bueno, pues preguntarnos por esto es preguntarnos por el valor de lo singular, ¿no? Por el valor de aquello que no se puede reproducir por completo porque no es del todo controlable, ¿no? El valor que añade lo local a la ciudad es el valor de lo generado espontáneamente, ¿no? Es el valor de, bueno, pues, de lo que produce un tiempo no acelerado, ¿no? Y solo un tiempo no acelerado puede producir, ¿no? Y esto puede parecer retórico, ¿no? Pero como plantea el sociólogo Helmut Rosa, una vida lograda depende de que podamos establecer relaciones de resonancia con el mundo, ¿no? Que el mundo nos conmueva, nos hable y que podamos hablar, ¿no? Y se deje el mundo también conmover por nosotros, ¿no? Estas relaciones pues depende que ambas partes tengan una voz propia, ¿no? Que es la razón por la cual pues, nos conmueve el amor y no su simulacro comprado e impuesto, y es la razón por la que también el feminismo está haciendo posible pues, un amor más genuino. Y también es la razón por la cual pues, un urbanismo que apueste por la canción de la ciudad en vez de por una historia de playback, pues nos va a asegurar una vida mejor, ¿no? Por decirlo de una forma más simple, el valor de lo local es el de la ciudad como un sitio donde se habita, es la escala de experiencia de la que habla Peter Taylor frente a la ciudad como máquina de vivir propugnada por Le Corbusier, ¿no? Y sabemos mucho acerca de cómo hacer las ciudades más habitables, ¿no? Yo creo que tenemos ocasión de hablar de todo esto, sabemos mucho y la cosa es que nuestras autoridades locales, nuestros gobernantes, hacen gala de esa sabiduría acumulada acerca de la ciudad compacta, de la ciudad compleja, de la ciudad de calles completas, saben de todo esto y hacen gala de esta sabiduría a la hora de pues, firmar agendas
o pactos internacionales, pero la cosa es que después en la escala local, en la escala de experiencia, pues siguen desconfiando en que sea compatible ganarse la vida y tener una vida buena, ¿no? Y yo creo que de lo que hay que digamos, quizá reivindicar y reafirmarse en este conocimiento que ya tenemos acerca de cómo la ciudad puede ser habitable y que esto no es necesariamente incompatible con que pueda ser rentable, si queremos decirlo así, ¿no? Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Hablaremos de eso después, ¿no? Cuando hablamos del debate, hasta qué punto el equilibrio se puede encontrar y es necesario, en cierto modo, que lo encontremos. En tu caso, me recordaba tu intervención, ese fantástico documental de Gerten Push, donde se ve cómo los fondos financieros compran edificios, incluso varios enteros, que son ecosistemas desiertos, donde los vecinos son expulsados. Nadie sabe quién es la gente que va de nuevo a rehabilitarlo, y van como en un cubo de Rubik transformando la habitabilidad de la ciudad. En ese sentido, Paloma, terminan convirtiéndolo, lo mismo que el turismo nos convirtió en figurantes de la ciudad a souvenir para el turista. La globalización nos convierte en individuos desconectados de la vida, de la proximidad, de lo que es el tejido real de la vida de barrio de la ciudad local. Paloma. Hola, primero agradecer enormemente la invitación y también la creación de estos espacios para debatir, la verdad que son absolutamente necesarios. Y un poco respondiendo a la pregunta y en el hilo de lo que se está comentando, bueno, yo creo que lo local debe ser eso, entendido, ¿no? En conexión con lo global, ¿no? Un poco como se está comentando. Entendido en la potencialidad de lo local desde el pensamiento situado, conectado y no aislado, ¿no? Que se asiente en el territorio, que se adapte y que se relacione. Con esto quiere decir también que busquemos como esas conexiones de las diferentes localidades, de los diferentes puntos, teniendo en cuenta todos los factores un poco que repercuten, tanto políticos, sociales, culturales. Y bueno, a mí también me gustaría traer, como ya se ha comentado, un poco el contexto de crisis, también como comentaba creo que Isabel, no solo, ¿no? De la pandemia, sino también de las crisis de las que arrastramos y que no han desaparecido, ¿no? Tanto la crisis económica, climática, humanitaria, que sumado a la pandemia, pues han evidenciado, ¿no? Es como que han puesto un poco de manifiesto todas las carencias de la ciudad que existía y que no se estaban poniendo un poco el foco en ello y que desde luego se han visto agravadas. Esto un poco ha creado y evidenciado un poco la carencia, ¿no? El entendimiento de que el tejido de la ciudad es actualmente como un desierto social que ni protege a la gente ni protege a la vida. Todo esto un poco también nos lleva a como se ha hablado también, poner el foco en la ciudad de los cuidados. También se hablaba hablaba Sebastián de la salud y bueno, en relación a la salud y en relación a otros muchos aspectos. La ciudad debe valorar el cuidado de la vida y no solo potenciar lo productivo, en lo que Isabel hacía referencia a las esferas de lo productivo, pues totalmente de acuerdo. No hay que buscar solo potenciar lo productivo, la economía, el trabajo, ¿no? Por encima de la vida en sí, ignorando todas esas actividades invisibilizadas como los cuidados, también como las partes productivas, reproductivas que comentaba Isabel, sino que es necesario contemplar ese valor humano del que hablábamos, la cultura, la educación, el medio ambiente, la perspectiva de género, diversidad, etcétera, dándole importancia y valor a esa actividad, creando esos espacios y redes que lo soporten, ¿no? Y un poco a raíz de qué potencialidades, ¿no? Tiene lo local y un poco conectándolo en Málaga. Ahora mismo podríamos entender un poco la ciudad de Málaga como un escaparate, ¿no? No como un lugar en sí para la vida. Y en este caso, pues a mí me gustaría como traer aquí diversas controversias que surgen en la ciudad de Málaga. Por supuesto, surgen, cuando hablamos de esto de lo local y lo global, no solo suceden en esta ciudad, se extrapolan a muchos otros lugares, por eso como está bien un poco reflexionar y traerlos aquí al debate.
Y bueno, algunas de estas controversias entendidas, ¿no?, como que participan diferentes actantes, diferentes participantes que tienen diferentes intereses en ello, ¿no?, como hemos hablado, económicos, etcétera. Y en este caso quería traer, ¿no?, el caso de la movilidad, el conflicto que hay de la circulación bicicleta versus coche, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el espacio público, algo que está últimamente como muy en los medios y también muy presente en nuestra vida por el tema del COVID, que es la terraza versus los peatones, ¿no?, el espacio público privado, público privatizado, y también en el tema de la vivienda, el alquiler asequible versus el alquiler, el apartamento turístico, Airbnb, etcétera, como esas partes entran un poco en conflicto y controversia, ¿no?, y tienen diversas esferas. De todas estas controversias surgen resistencias, ¿no?, resistencias que buscan llenar la ciudad de tejidos como, por ejemplo, tenemos en Málaga la Casa Invisible, promover propuestas como el bosque urbano y luchar, como también se ha comentado, contra rascacielos de hoteles de 5 estrellas en el puerto de Málaga, con un gran impacto ambiental, social, paisajístico, que realmente no tiene cabida tanto en la ciudad de Málaga. Esto nos hace un poco plantearnos si no hemos aprendido nada de lo que está pasando con la pandemia, si no hemos aprendido de lo que le está sucediendo un poco a la ciudad, y si necesitamos rascacielos de hoteles de 5 estrellas o realmente necesitamos otras acciones. Estas resistencias también se hacen visibles, ¿no?, en ciertas asociaciones de vecinos, como el Centro de Málaga, a través de sindicatos como el Sindicato de Inquilinos, de movimientos como Málaga no se vende, que aglutina una gran serie de movimientos, también respecto un poco a la movilidad, ruedas redondas o colectivos urbanos. Todas estas resistencias van creando, formando parte de ese tejido social que lucha contra otras formas de hacer ciudad, desde las localidades, ¿no?, desde ese aspecto que comentábamos. Y un poco por enganchar esto de tanto lo local como la ciudad local y ciudad global, todo esto que hemos comentado, tanto estas controversias como muchas otras, a través de acciones locales, como por ejemplo fomentar esa movilidad en bicicleta, caminando o alternativas de transporte público sostenible, ayudan a combatir esas acciones globales como es el cambio climático, como otras como la regulación de los alquileres tiene una implicación en un cambio global de la lucha de la equidad, o de crear espacios públicos inclusivos que ayudan a una integración y a crear espacios más seguros. Y un poco ya por terminar, no olvidar que dentro de toda esta perspectiva un poco que comentamos, la importancia de la educación que tiene un papel esencial en este cambio, tanto la educación formal como informal, para poder formar a una ciudadanía que se empodere y que pueda tomar decisiones sobre su propia ciudad y sobre el propio lugar en el que habita. Muy bien, muchas gracias, Paloma. Me quedo con dos conceptos: el ciudadano empoderado, hablaremos también de eso si nos da tiempo, hablaremos también de la integración entre ciudad local y ciudad global, que me interesa mucho, porque hablamos de la ciudad global como si fuese una distopía del presente, pero es algo bueno, que en España ya tiene un pasado incluso singular y con cierto grado de ternura, visto de la perspectiva histórica, y por eso también tenemos a Juan José Tellez, que es precisamente hijo de ese mestizaje de la ciudad global frente a la ciudad local, que fue la Algeciras, que vivió en su adolescencia con esa conectividad con Gibraltar, donde la gente de Algeciras podía tener acceso a una cultura que en el resto de España no era asequible, musical principalmente. Y curiosamente luego, cuando su familia se traslada a Rota, que es un pueblo que en los años 60 y 70 se disfraza de Norteamérica, de nuevo lo global con lo local termina mestizándose, y son ejemplos de esa convivencia y de esa integración positiva, en cierto modo, ¿no, Juan José? Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que las ciudades se parecen mucho al flamenco. Su pureza consiste en equilibrar su mestizaje, en digerirlo, en ir
conviviendo con nuevas formas de vida, con nuevas costumbres. Y bueno, lo que no tengo tan claro es el viejo dicho germánico de el aire de la ciudad nos hará libres, que es ciertamente medieval y corresponde a un momento de la historia muy diferente al de ahora. Hay que cuestionarse si el aire de la ciudad de hoy nos hace libres o uniformados. Yo nací con el plan Alvear urbanístico, y me refiero a ello porque mi padre era albañil y se dedicaba a trabajar en empresas que utilizaban los mismos planos para todo el territorio español y iban sembrando de barriadas similares, la de las 3.000 viviendas de Sevilla, el polígono de Granada, en Málaga hay varios ejemplos de todo ello, en Algeciras la Reconquista, en Cádiz la barriada de La Paz, los mismos planos para todo el país. Esta era una forma un tanto pintoresca de globalizar el urbanismo y quizás bastante barata en la época. Yo nací en una Algeciras que venía era una ciudad de resistencia, había sido durante el siglo XVIII nido de corsarios, durante el XIX nido de liberales y en el XX nido de supervivientes, sobre todo a partir de la posguerra. Era una ciudad que vivía con dos polos, vivía entre las columnas de Hércules, las dos, la de Calpe era Gibraltar, una sociedad igualmente mestiza, muy... no era globalizada, no era una ciudad global, pero sí era una ciudad cosmopolita y sincrética, quizás a la manera del melting pot, esos compartimentos estancos que se van provocando en las ciudades y que no solo interesa al urbanismo, sino a las formas de vivir y a las relaciones sociales. El melting pot de Estados Unidos, que en su día denunciara Giovanni Sartori, tenía mucho que ver con el nacimiento de la ciudad, con Five Points. Cuentan uno de los biógrafos, entre comillas, de Nueva York, que los inmigrantes europeos, conforme iban llegando a Manhattan y se asentaban en Five Points, alquilaban casas reproduciendo el mapa de Europa, de manera que los portugueses quedaban al lado de los españoles, los españoles al lado de los franceses, etcétera, etcétera. Esto, en menor medida, ocurre en un Gibraltar donde la población civil ha ido mezclándose desde población andaluza, población británica, maltesa, genovesa, judíos sefarditas que vuelven a Sefarat a través de Gibraltar ya en el siglo XVIII, hindúes que también pueblan la otra orilla del estrecho, como en Ceuta y Melilla, estableciendo unas comunidades muy marcadas y en escasos metros de territorio, como es el caso de Gibraltar o el caso de Ceuta, ensayan con los musulmanes también formas de convivencia, formas ecuménicas de convivencia, que al menos en Gibraltar no ha provocado grandes conflictos, aunque quizás en algunos momentos históricos hubiera motivos para ello. En Algeciras, que era una ciudad que venía de una arquitectura andaluza, una rejería del 18 muy interesante, algunos edificios de interés, el soberbio Mercado Ingeniero Torroja, de repente duplica en una década prácticamente su población, hay una presión urbanística tremenda y aquella ciudad en la que yo me podía cruzar de niño con ingleses que tenían sus propias viviendas estilo Tudor o estilo victoriano, según le fuera la moda en aquel momento, con los musulmanes de Tánger, de Ceuta, que iban y venían con su jilaba, con sus zaragüeyes, a veces con sus turbantes, con su fe, y que en el niño que fui provocaron por un lado un cierto exotismo y una cierta normalidad del exotismo. Pero eran, tanto la de Gibraltar como la de Algeciras en aquel momento,
ese mestizaje era identitario y era un mestizaje que favorecía la convivencia, evidentemente motivado en algunos casos por cuestiones políticas, en otras económicas, que forzaban a poblaciones distintas a convivir en el mismo espacio. No había, su identidad era esa suerte de mestizaje, no había un mainstream cultural que intentara homologarles a todos, ofrecerles la misma música, el mismo cine. Ya vas a cualquier lugar del mundo y lo que te encuentras es el blockbuster de la industria cinematográfica, fundamentalmente norteamericana, aunque a veces también ya europea. Quizás eso esté cambiando, por cierto, con lo de las plataformas digitales, que empiezan a incorporar cine de países que no estaban en ese circuito. Habrá que verlo con el paso de los años. Pero lo cierto es que allí, en aquel momento, era fácil convivir, como tú decías al principio, en mi casa con la música que se escuchaba en las emisoras de radio de la época, de los años 60, en la que escuchaba mi padre, fundamentalmente el flamenco de Enrique Montoya, de Pepe Marchena, de Juanito Valderrama, y después, en cuanto mi padre se iba, cambiaba el dial de la radio para buscar en Gibraltar pues la música de los Beatles, la música de la gran explosión rockera de la cultura popular de los 60. Cuando me fui a vivir a Cádiz, precisamente porque a mi padre lo llevaron de construir una de esas barriadas del Plan Alvear a Cádiz, a construir otra, la barriada de La Paz, yo sentí desprenderme de la emisora de Gibraltar, pero allí me encontré con la emisora de Rota, en donde me venía otro tipo de cultura muy diferente. ¿Han arraigado estas formas de vida en el día a día? Yo creo, por ejemplo, que la ciudad de Rota especialmente ha creado un nuevo estilo de vida a partir de la convivencia con la base militar y fundamentalmente con los norteamericanos de la base, algo que fue muy patente en los años 60, sobre Juan Lebrón acaba de hacer ahora un encadenado de fotografías de la época de esa época de Rota, muy interesante por el tipo de la tipología de los bares, de los comercios, y eso ha quedado incrustado ya como una identidad kitsch de la ciudad. El problema es que con el modelo de globalización urbanística que también se está viviendo, ni siquiera nos queda lo kitsch. Francisco Umbral fue fichado en una ocasión por el ABC porque le gustaba cómo escribía Francisco Umbral, y a los 3 días volvió al Mundo y escribió una célebre columna en la que decía: el ABC me ha contratado porque soy Paco Umbral, y a los 3 días pretendía que dejara de ser Paco Umbral. Esas grandes turoperadores del urbanismo que forjan las ciudades franquicias, los asustaviejas, se ceban en ciudades porque les gustan esas ciudades como son, piensan que tienen un nicho de mercado turístico de calidad, etcétera, y cuando se asientan en esas ciudades empiezan a desvirtuar esa identidad y a convertirlas en otras. Compran ciudades porque les gustan esas ciudades y lo primero que se les ocurre es transformarlas democráticamente. Una última reflexión. Me decía hace mucho tiempo Paco Checa, el antropólogo, en el caso de los invernaderos del poniente almeriense, que quizás el trato, a veces duro, que se les daba a los habitantes de la zona y muy especialmente a los inmigrantes, tenía mucho que ver con el maltrato que se le daba a la tierra con el régimen de cultivo en invernadero. Quizás el maltrato que le estemos dando a las ciudades se esté transfiriendo al maltrato que reciben sus habitantes, que lejos de ser libres como en la Edad Media, cada vez se ven casi más contaminados de angustia, como las propias calles que pisan. Oye, muchas gracias, Juanjo. Me ha hecho gracia lo último que has dicho, porque me has hecho pensar en las parejas, ¿no? Esas parejas que se enamoran y luego tratan de cambiar a la persona de la que se han enamorado, ¿no? Es algo parecido. No he querido mencionar a lo único.
trasladado al mundo de la ciudad. Hemos visto cómo en la experiencia tuya con Gibraltar y con Rota, cómo ese entramado, mestizaje de lo global con lo local se convierte en algo único, se convierte en algo rico, y sin embargo, por ejemplo, en el caso de Málaga, Rafael Alvarado vivió y luchó, fue una de las personas que más hincapié hizo en esa reivindicación del barrio de la Judería. Pues, por ejemplo, el barrio de la Judería es desalojado prácticamente para montar la locomotora de lo que es el Museo Picasso de Málaga. Se enamoran del entorno porque es un entorno picasiano, se enamoran del Palacio de Bellas Artes porque albergaba el Museo de Bellas Artes, porque bueno, es un poco representaba la identidad de lo que podía ser el buque insignia de la pinacoteca picasiana. Pero luego lo que hacen, en lugar de fomentar ese tejido de barrio de judería, de barrio, de bazar de la sorpresa en torno al arte, lo vacían. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta desde el mundo del arte, Rafael, frente a esa controversia con la ciudad global? Tú lo has hecho recientemente en una exposición en el Ateneo, donde curiosamente mostrabas la ciudad ya de la hipertrofia turística de Málaga y el vacío que nos hemos encontrado después en la pandemia. Pero desde el mundo del arte, tú que has vivido ese tipo de transformaciones producidas por la globalización, ¿cómo debería de responder o podría responder el arte? Bueno, en primer lugar, agradecer a Omar y a Guillermo Sutil el que me haya invitado a esta mesa virtual tan interesante sobre los asuntos que se están tocando relacionados con la ciudad local, ciudad global. Bueno, yo quisiera primero, antes de nada, antes de ser artista, me considero persona, ¿no? Y por lo tanto, me gustaría primero hablar del componente, digamos, vecinal y humano que yo he percibido con el tiempo que yo llevo viviendo en el centro, que son muchísimos años, ¿no? Y creo que en este sentido habría que hablar de un antes y un después de lo que fue el plan estratégico, ¿no? Si en un principio, anteriormente, digamos que el barrio, yo recuerdo los años 70, 60, 70, digamos, estaba lleno de vida, era un barrio que, digamos, que tenía vecinos, que tenía el pequeño comercio, que los niños podían jugar en la calle, y todo este tipo de cuestiones que con el paso del tiempo y como observador he estado percibiendo cómo se ha ido muriendo todo eso hasta llegar a los años 90, donde ya asistimos a una crisis económica por un lado, pero también de abandono de los centros históricos, no solamente en Málaga, sino a nivel de España, ¿no? Me estoy acordando de Valencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Cabañal, ¿no? De la problemática de cómo se iban muriendo los barrios, pero también las administraciones miraban para otro lado y en ese momento aparecen unos conceptos nuevos hasta ese momento, que son las industrias culturales. Es decir, aparece ese concepto, digamos, de hagamos de la cultura un elemento de rentabilidad económica. Y si vemos que Málaga es una ciudad turística de sol y playa, vamos a buscar, a través de lo que fue el plan estratégico, que fue el diseño de la ciudad que tenemos hoy en día, que se debatieron todas estas cuestiones de cuáles eran los puntos flacos de la ciudad y cuáles eran los puntos fuertes de la ciudad, y qué había que aportarle a la ciudad. Y ahí es cuando se inventan eso, bueno, se inventan, no, ya estaban inventados en el mundo, ¿no? El tema de la cultura, y como Málaga era una ciudad turística y cultural, en el sentido de que había que nació Picasso, pero no había Museo Picasso, etcétera, etcétera, pues entonces, digamos, se aprueba en este plan el tema de infraestructura cultural. En ese momento, digamos que me involucro en todo ese movimiento que supuso el plan estratégico, porque la verdad es que puso a la ciudad boca abajo, en el sentido de que no había habido anteriormente, digamos, unos debates y una participación de la ciudadanía en general, ¿no? Una metodología de trabajo, con mesas de trabajo, etcétera. Tú te acordarás que también participaste en ellas, ¿no? Digamos que se define un diseño de ciudad que es la que tenemos actualmente. Claro, cuando se pone en funcionamiento todo este mecanismo, ¿no? Esta maquinaria, digámoslo así, entonces se intenta recuperar los centros históricos que estaban abandonados, pero ¿de qué manera? Es como un elefante que entra en una cacharrería, ¿no? Entonces, en el centro concretamente del centro histórico de Málaga, en el que yo vivo todavía, soy en cierto modo un superviviente, porque he visto todo tipo de transformaciones y cataclismos, y no sé, cómo no he caído en uno de ellos, ¿no? Como si fuera una guerra, ¿no? En cierto modo, ¿no? Lo primero es que ya de por sí se venía despoblando, digo, por un abandono de las instituciones también, los propios centros históricos, ¿no? Pero todavía quedaba una cierta población. Tenemos que pensar, bueno, había casas que
digamos que tenían un régimen de alquiler barato y por lo tanto eran ocupadas por digamos, personas más humildes y también artistas, ¿no? Que suponía estar en el centro de la ciudad pagando estudios baratos. Bien, cuando se aprueba todo esto del plan, pues lo primero que se fijan aquí es en el centro histórico de la ciudad, en el tema de la judería, que era un barrio que tenía digamos, un valor, digamos, patrimonial, en tanto que tiene un trazado medieval y tiene una importancia importante, pero claro, hacen un tratamiento de que los vecinos que quedaban ahí, en definitiva, acaban expulsándolo, es decir, pero además desde la propia institución, es decir, la Junta de Andalucía, porque la que patrocina el Museo Picasso, no nos olvidemos que fue la Junta de Andalucía, y digamos que nosotros que ya habíamos montado un dispositivo de movimiento, digamos, en defensa del barrio de la judería y de los vecinos de la judería, habíamos conseguido ya con el Ayuntamiento de Málaga un compromiso en pleno de reubicación de los vecinos de la judería y de un realojo para volver luego al centro, digamos, a la parte más cercana de donde vivían antes. Bien, la importancia del Museo Picasso era, evidentemente, de tal calibre que las propias instituciones se peleaban entre ellas a nivel de protagonistas, ¿no? En el sentido de rentabilizar esa imagen, digamos, del museo. Bien, ahí ocurrió algo tremendo, porque no solamente se expulsaron a los vecinos dándole unas cantidades miserables que no podían comprarse vivienda, sino que además se hizo algo que fue algo único en la historia posiblemente de España, ¿no? Que es desalojar un museo. Es decir, se desalojó el Museo de Bellas Artes o el Museo Picasso sin previo, digamos, tener un plan alternativo para el realojo de las obras, ¿no? Con lo cual nos encontramos con una situación dantesca en el sentido de que está íntimamente ligado, por un lado, el plan de expulsión de los vecinos de la judería con el plan de la expulsión de los cuadros del Museo de Bellas Artes. Encontramos un fenómeno que está íntimamente ligado, por un lado, humano y vecinal, y por otro lado, artístico y cultural. Yo no quiero decir con esto, ni muchísimo menos, la importancia, por supuesto, que tiene la creación del Museo Picasso en Málaga. No estoy cuestionando ni muchísimo menos esto. Lo que estoy diciendo es la forma en la que se llevó a cabo, digamos, de una forma agresiva con el entorno y con las personas del entorno. Es decir, y esto es una cosa que caló en la ciudad de tal manera que hubo 4 manifestaciones digamos, a favor de que, en contra de lo que ahí se hizo, y la ubicación de los cuadros del museo, que estuvieron 20 años, como todo el mundo sabe, ocultos de las miradas, que para eso estaban creados esos cuadros, y al final se consiguió, después de grandes movilizaciones ciudadanas, la aduana para Málaga. Es decir, estamos hablando, yo diría, de una tensión entre lo local y lo global. Es decir, no nos olvidemos que estamos hablando de distintos intereses y donde entran esos intereses económicos, esos macroproyectos económicos, digamos, a ciudades donde se ha perdido la dimensión humana, es decir, la dimensión, digamos, de la persona normal que vive y que hace ciudad, porque no nos olvidemos que los que verdaderamente hacen ciudad son los vecinos de la ciudad, son los ciudadanos que viven en ella, no solamente los que vienen y se van a los 3 días, sino los que verdaderamente hacen ciudad son las personas que viven en ella y que recrean el paisaje y que se ligan a la ciudad de tal manera que la ciudad forma parte de ellos y ellos forman parte de la ciudad. En ese sentido, yo me he sentido parte de la ciudad porque he vivido en ella. Y entonces, claro, cuando vi lo que ocurrió con la judería, que yo además vivo al lado, y lo que estaba ocurriendo con vecinos que incluso me habían tratado a mí cuando yo era niño y ya eran personas mayores, pues me sentí en la obligación moral de defender y de organizar un movimiento, digamos, vecinal, que fuera un interlocutor entre las instituciones, los intereses de las instituciones y los intereses de los vecinos y de los ciudadanos, ¿no? Por eso creo que es muy importante armar a la sociedad civil. La clave para mí está en la sociedad civil. ¿Por qué? Porque desde el ámbito político está todo muy comprado, muy mediatizado. Incluso las propias asociaciones están vendidas a los intereses políticos, que a su vez están vendidos a los intereses económicos. Entonces, claro, es la sociedad civil es la que puede de alguna manera generar equilibrios y reivindicar, digamos, valores que a la mirada política o a la mirada de la especulación económica no lo ven o no quieren verlo. Es decir, no lo tienen en cuenta, porque estamos hablando de un conflicto, por un lado, humano, humanista, del individuo, de la persona, y por otro lado, digamos, aspectos económicos que son necesarios, pero que tienen que respetar también
y tienen que buscar hay que buscar un equilibrio entre lo humano y lo comercial, sin que lo comercial se convierta al final, digamos, en el gran protagonista y el gran transformador de la ciudad, y por lo tanto desvirtuando aquellos valores que se han conseguido con el paso del tiempo, a través de los años, a través de la memoria y a través de un paisaje en el que tú te sientes totalmente identificado con él. Muy bien, Rafael, muchas gracias. En cierto modo, tiene que ver un poco con ese empoderamiento ciudadano del que también hablaba Paloma España. Acordaros de lo que decía el personaje de Casio en la obra Julio César de Shakespeare, que venía a decir aquello, venía a recordar aquello de Julio César no sería un lobo si nosotros no fuésemos cordero. Es decir, que efectivamente necesitaríamos una sociedad civil para combatir eso. Lo cierto es que, y es una pregunta con la que abro el debate para todos, lo cierto es que estamos todos, al igual que las ciudades, hechos de memoria, espacio y tiempo. Pregunto, en la dicotomía entre la ciudad global y la ciudad local sería ese choque entre el tiempo digital, el tiempo sin tiempo en el que estamos viviendo con la nueva tecnología y con ese tipo de perfil de la ciudad global, que es la urbanización de los centros históricos mediante elementos financieros, frente al tiempo interior que, como defendía Isabel al principio y también Paloma, representarían los barrios, donde también estaría, bueno, pues el proyecto del bosque urbano o el proyecto de la bicicleta frente al coche. ¿Esos dos tiempos es posible de que alcancen un equilibrio de convivencia o vamos a ser siempre víctimas o rehenes de ese choque? Y abro el debate para todos. ¿Quién quiere abrir el melón? Isabel, venga, que te he visto como levantando la mano. Vale, en realidad no es, o sea, yo me voy a poner en el lado en el que me siento más cómodo, la reconozco, igual hay un espacio de proximidad, pero yo no lo, ni lo veo, ni lo siento, ni trabajo en él, ¿no? Porque incluso lo que decía antes, ¿no? Antes de que llegara la ciudad global ya estaba pasando, ¿no? Y tiene que ver para mí mucho con olvidarnos, y un poco Rafael lo ha esbozado, con que, y nos ha dicho, y lo voy a traer, somos interdependientes. Las personas nos necesitamos unas a otras y también somos dependientes con el medio y con el medio natural que nos rodea. De hecho, en la pandemia se ha visto, ¿no? Cómo somos interdependientes, y urge no solo el derecho a la vivienda, sino el derecho a la vecindad, al barrio y al arraigo. O sea, que fíjate si esto viene de antes de la ciudad global, ¿no? Lo que ocurre es que la ciudad global ha acelerado muchísimo la violencia de esto. Y digo que para mí no encaja porque parten para mí de una cosa básica, y con esto termino, que es ¿qué persona ciudadana estás considerando? La ciudad global nos considera consumidores. Y esa es su categoría, ¿no? En la ciudad global, las personas, si nos ponemos enfermas, tendrá que ver con nuestra capacidad económica, que tengamos derecho a la salud. Si necesitamos, por lo que sea, una atención en la educación un poco más pormenorizada, tendrá que ver con nuestra capacidad económica. De hecho, mi generación ya está sufriendo, no es mi quinta, de la gente que salimos a lo profesional ya después de la crisis del 2008, nos dividimos por clase. Es puramente el clasismo lo que diferencia nuestra carrera profesional. No tiene que ver con las capacidades, ¿no? O sea, ya nuestros cuerpos están atravesados por lo que la ciudad global nos está haciendo, ¿no? Y para mí, además, no es una historia neutral. O sea, son unas decisiones que se toman en detrimento de otras, ¿no? Ahí la institución, como ha dicho Rafael, ¿no? Apoya una violencia hacia las personas vecinas. Esto es violencia institucional. Entonces, para mí no existe ese espacio, lo siento. Seguramente las soluciones estén en donde, porque eso va a seguir pasando, ¿no? Lo que yo estoy diciendo realmente es utópico, pero yo me quedo con que habrá personas que estemos con el cuerpo en recordarnos hacia dónde, ¿no? Y nos iremos encontrando, pero yo voy a ponerme en eso.
Muy bien, en cierto modo con lo que tú dices es el proyecto que se está desarrollando en Barcelona, en el barrio de Gracia, donde una vez a la semana, creo que son los viernes, se cortan las calles del barrio para que los niños recuperen la calle como elemento de juego, como patio externo del colegio, donde se puedan generar mercados urbanos de intercambio vecinal. ¿Cómo veis los demás ese tipo de convivencia o de choque entre fronteras, ¿no? Entre ese tiempo acelerado, ese tiempo sin tiempo de lo que trae el siglo XXI en el que nos estamos viviendo, alimentado por el mecanismo de la globalización, que en cierto modo a mí me da la sensación desde fuera que lo que está promoviendo es la no ciudad frente a la ciudad. ¿Cómo lo veis? Bueno, a mí en este momento de entrada me gustaría reivindicar que la historia de las ciudades es también la historia de un proceso de hibridación, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de la ciudad global como digamos, el gran monstruo, de alguna forma, y porque ciertamente los procesos globales digamos, de promoción inmobiliaria son una amenaza real para los valores locales, no solamente para los valores singulares, de edificios singulares o del paisaje singular, sino también por el valor local como el valor de la vida, ¿no? El valor, digamos, bueno, pues, el valor que tiene vivir en un sitio, ¿no? Entonces, pero dicho esto, creo que los urbanistas saben que la incorporación de elementos exógenos puede servir para que una ciudad languidezca, para evitar que una ciudad languidezca, que la historia de nuestras ciudades, los hitos de esa historia, pues son, bueno, pues gente que vino de fuera y ha cometido diversos proyectos. Y claro, la cuestión es que hoy hay una fuerza extraordinaria que antes no tenían, digamos, estos proyectos, y también que hoy valoramos lo local de una forma que antes no valorábamos. Antes se pensaba, bueno, que todo lo que venía de fuera, en el momento de la industrialización, se despreciaba lo local. Hoy no despreciamos lo local, y yo creo que la suerte, la esperanza que podemos tener es que los únicos que queremos calles completas, es decir, calles, espacios públicos de calidad, calles arboladas, calles donde se mezcle lo histórico y lo nuevo, que sean amenas porque bueno, precisamente se mezcla lo histórico con lo nuevo, gente de renta diversa, sitio donde circula la gente caminando y también está cerca del transporte público. Lo único que queremos es este tipo de cosas. No solo somos los residentes de la ciudad, digamos, que ha sido colocada en el objetivo, ¿no?, de las promociones inmobiliarias internacionales. Los trabajadores de Google, es cierto que Google hará lo posible para que los trabajadores no salgan de su Googleplex, porque lo ha hecho así en Nueva York y lo va a hacer en todos sitios. Pero cuando salgan de allí, en la medida en que salgan de allí, querrán circular pues, por sitios pues que sean singulares, o sea, querrán circular por sitios que sean reales, ¿no? Habrá gente que quiera esto. Entonces, yo creo que pensamos en la sociedad civil. Bueno, en la sociedad civil, yo creo que mi gran esperanza no es la sociedad civil, que tiene que estar ahí, ¿no?, pero que muchas veces aparece como movimiento nostálgico de resistencia. Sino mi gran esperanza es que los políticos se den cuenta, y por supuesto los electores nos demos cuenta de que una ciudad real es rentable, es decir, que proteger los valores locales, los valores de la vida, hace a la postre más atractiva la ciudad, porque de lo contrario, todo lo que de singular y de atractivo pueda tener una ciudad por singular va a quedar devastado. Yo creo que la clave está ahí, ¿no?, en decir, mire usted, que no se trata de oponerse al progreso, sino se trata de saber que la manera en que hoy entendemos el progreso, y desde hace mucho tiempo, es esta, ¿no?, la ciudad compacta, plural, ¿no?, y también, bueno, pues habitable, ¿no?, de calles completas. Bueno, pero en cierto modo, si la turisticidad, el fenómeno del turismo, lo que ha convertido los centros históricos ha sido en un parque temático, la ciudad global lo que pretende es convertir los centros históricos, incluso los policentros de la ciudad, en urbanizaciones de clases tecnológicas, donde se va produciendo, de hecho, una expulsión del ciudadano medio, o como decía Isabel, del ciudadano por debajo del ciudadano medio a la periferia. A esa forma de equilibrio, Paloma y Juanjo, a la que yo me refiero,
cómo podemos llegar, o estamos destinados a tener una frontera y a que no exista una conexión, como en cierto modo ha podido existir en Málaga entre el desarrollo que ha producido la globalización, o en su momento la globalización de lo que supuso y sigue suponiendo el parque tecnológico con respecto a la ciudad del centro histórico como modelo cultural. Bueno, o sea, yo creo que es como, por decirlo de alguna manera, que estamos como condenados a entendernos, ¿no? De alguna manera. Y que creo que más que como no sé, crear como una guerra, es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Entender lo local y partir de lo local de manera conectado, ¿no? A través de lo global, pero cogiendo como, siendo crítico y cogiendo aquellas partes que sí respondan a esa localidad, ¿no? Que sí respondan como a eso local desde ese pensamiento situado, conectado con aquello que el tejido social de la ciudad necesite. Ha habido en Málaga, yo o sea, considero que ha habido ciertas transformaciones que sí que pueden ser un gran beneficio para Málaga. El problema es un poco la deriva que ha ido llevando, ¿no? El ejemplo que ponía Rafael del caso del Museo Picasso, a lo mejor hay otras formas y un poco no acabar olvidando que Málaga, ¿no? Como se comentaba en otra mesa, ¿no? La semana pasada, Málaga debería ser para los malagueños y cuando eso se pierde y cuando no son localidades o la manera global de conectar esas redes, ¿no? De diferentes tejidos sociales que pueden crear un apoyo, que pueden aprender diversas formas de actuar, ¿no? A lo mejor en diversos barrios de Barcelona, ver cómo está funcionando o crear iniciativas, ¿no? Usar la tecnología en favor de aquello que beneficie, pero no en un beneficio económico, evidentemente, sino en un beneficio para la ciudadanía. Entonces yo creo que es como el camino que debería seguirse, ¿no? No, evidentemente lo comentaba también Sebastián, no decir no al progreso, pero sí poner el foco en cómo es y para quién es. Y ahí sí que la globalización, ¿no? Por ejemplo, en el cambio climático, en ciertas reivindicaciones, está teniendo una fuerza inmensa en otras, como en Estados Unidos, está dando voz a espacio y conectando cuestiones que antes no estaban conectadas y que eran difíciles. Entonces, a partir de ahí aprovecharlo, pero claro, teniendo cuidado, ¿no? Porque es un poco un arma de doble filo. Bien, Juanjo, muchas gracias, Paloma. Estamos a punto de conmemorar el 10º aniversario del 15M. Si imaginamos todo lo que fue ese potencial de búsqueda, de utopía, de rebeldía, de disidencia, y vemos en lo que ha quedado cuando probablemente haya sido el momento cumbre de eclosión de la sociedad civil, desde luego en lo que llevamos de siglo, bueno, salvo cuando lo de la guerra de Irak en 2003, si todo ese potencial ha quedado reducido a esa especie de desazón que nos aflige de nuevo sin demasiadas luces en el horizonte, o al menos que no sabemos verlas, mi desconfianza en el poder de cambio hoy por hoy de la sociedad civil en un momento en el que estamos tan mediatizados por los medios, tan global uniformados, en donde cualquier atisbo de convertirse en forajido del sistema es condenado al aislamiento. No tengo demasiados motivos para la esperanza. He vivido otros momentos en que esa ilusión fue patente. A raíz de las primeras elecciones democráticas en 1979, en numerosos municipios de este país se empezó a revisar los planes generales de ordenación urbana y en muchos casos intentaban conciliar buena parte de la utopía que se había ido fraguando durante la dictadura, desde el taller de arquitectura de Bofill, se me ocurre, con poetas a bordo como José Agustín Goytisolo, a
otras peripecias de diseño urbanístico y arquitectónico, quizás mucho más sólidas que la del propio Bofill, pero en esos planeamientos hubo una participación de la sociedad civil, de las asociaciones de vecinos, que en aquel momento eran especialmente activas y que no estaban condicionadas por ninguna red clientelar, más allá de que la del partido político al que de alguna manera servían de parapeto o de escondite, con participación de intelectuales, de profesionales, etcétera, etcétera. Tampoco esos planeamientos lograron algo más que contener el tsunami de la especulación que habíamos vivido durante las décadas del desarrollismo, durante los 60 y los 70. Muchos de los profesionales que se embarcaron en esos planeamientos fueron condenados al ostracismo porque el sector profesional del que procedían vivían muy condicionados por los promotores urbanísticos, etcétera, y estos no solían perdonar. Roma no acepta traidores. Y muchos de ellos, y estoy pensando en algunos casos muy concretos, fueron silenciados. Lo dicho Rafael antes, el poder económico condiciona al político y el poder económico condiciona a las ciudades. En tiempos hubo una burguesía orgullosa de su patrimonio urbanístico que lo defendía. Después de la experiencia que os conté antes de Algeciras, me fui a vivir a Cádiz, que es una ciudad completamente distinta, con unos niveles históricos de protección amplios y en donde había una burguesía, que ya no la hay, dispuesta en pleno franquismo a evitar que el edificio que estaba detrás de Puerta Tierra elevara una de sus plantas porque afeaba la perspectiva de las murallas. Ese compromiso de la burguesía tampoco hoy existe. Por la propia memoria de las ciudades que construyeron sus antepasados, y el poder económico y la necesidad de supervivencia económica no solo nos ha llevado a ese modelo de ciudades turísticas que tanto cuestionamos, también nos ha llevado en general a la terciarización de las ciudades, a la multiplicación de oficinas, al hecho de que a partir de las 6 de la tarde o a las 8, cuando cierran las oficinas y cuando cierra buena parte del comercio, empezamos a parecer demasiado a los downtowns de las grandes metrópolis, donde a partir de las 6 de la tarde o de las 7 lo único que hay son homeless cargados con sus carritos, con sus escasas pertenencias. Siento ser tan melancólico, pero creo que tengo motivos para ello. Bueno, otro de los motivos no solamente están los poderes políticos, sino los poderes económicos, culturales, que por ejemplo, una de las cosas que han puesto de manifiesto con el auge de las ciudades globales, acordaros que fue en todas las grandes capitales o en las capitales medias la creación de centros culturales o centros de arte potente, además de museos, donde se deja de lado a la actividad artística local y uno viaja a Barcelona, viaja a Madrid, viaja a Málaga, viaja a Sevilla y estamos viendo como la misma exposición de los grandes artistas globalizados y no sabemos nada de lo que ocurre en la respuesta artística local. En ese sentido, Rafa, Málaga es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo el mundo del arte local sobrevive de una manera entre la resiliencia y la resistencia, con cierto complejo de inferioridad frente a la eclosión de la globalización en el mundo del arte que copan pues, los centros de arte contemporáneo y los museos, ¿no? Sí, sí, totalmente. A ver, este es un tema que, bueno, es un reflejo también de lo que hablábamos anteriormente, de la globalización en el terreno vecinal y en el terreno humano y de ciudadanos, pero trasladado al ámbito de la cultura. Porque yo creo que se ha banalizado también el concepto cultura, incluso se confunde cultura con ocio, que yo creo que son dos cosas diferentes. Se ha apostado en definitiva por la sociedad del espectáculo, que esto ya Debord, filósofo, ya lo adelantó en los 80, creo, o incluso antes, ¿no? Yo creo. Vamos a hacer una sociedad del espectáculo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las industrias culturales, digamos, como negocio, en definitiva, ¿no? Entonces los museos, que podrían desarrollar una labor muy interesante, no solamente como atracción turística, que también, sino también como herramienta de transformación de la ciudad en el sentido más profundo, es decir, crear tejido social,
porque esto es muy importante. Es decir, para que las personas defiendan algo, tienen que hacer lo suyo. Es decir, si tú planteas un museo de espalda a la ciudad y solamente trae exposiciones enlatadas o exposiciones que ya se están llevando en otros países, ¿no? Y en definitiva no hay una conexión del museo con la ciudadanía y con los artistas y con los elementos culturales, pues se produce un divorcio. No solamente un divorcio, sino que se produce una cosa que realmente es contraproducente, porque digamos que los museos también tienen que proyectar a la ciudad, no solamente dando una imagen internacional en cuanto a la Málaga que se pone en el mapa, turísticamente hablando, sino también deben que ser un revulsivo para la ciudad y, digamos, potenciar proyectos que sean propios. Es decir, no que sean proyectos que imitan otros proyectos, sino, digamos, el aspecto, digamos, artístico, digamos que el tejido artístico de la ciudad, que es muy precario, digamos que actúen como mediadores, como herramientas que pueden de alguna manera poner en valor lo local, en diálogo con lo internacional. Es decir, además, incluso en el arte contemporáneo hay autores que en definitiva, me estoy acordando de Neo Rauch, por un ejemplo, donde potencian lo local. Es decir, hay una vuelta a unos valores locales frente a lo que supusieron las vanguardias de ruptura con la tradición, y hay una recuperación de lo local como identidad. Entonces, hay artistas que en un momento determinado surgen en ciudades pequeñitas, ¿no? Que desarrollan unos planteamientos formales y estéticos que tienen que ver con la tradición, que tienen que ver de alguna manera con aspectos que anteriormente las vanguardias, digamos que estaban echados a un lado, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No estoy defendiendo los localismos, estoy defendiendo, digamos, que antes de los museos, Málaga tenía, digamos, su propia cultura. Es decir, ha tenido el colectivo Palmo, el 7-10. Aquí se han desarrollado actividades y compromisos con el arte contemporáneo que lo conecta con lo internacional, es decir, con lo global. Y en ese sentido, esa historia de la ciudad es un relato que no la tienen otras ciudades. Y por lo tanto, ese relato hay que hacerlo visible, hay que visualizarlo. Y los espacios para visualizarlo, entre otros, podrían ser los museos, ¿no? Sin embargo, no veo yo los museos que estén por esa labor. Es decir, estamos hablando siempre de propuestas artísticas bueno, que está muy bien que traigan a Málaga obras de artistas internacionales, me parece estupendo, ¿no? No lo estoy censurando, pero que también pongan en diálogo, digamos, el arte, digamos, local, el buen arte local, y aquellos artistas que han aportado, incluso a los lenguajes contemporáneos, han aportado elementos nuevos y que ponen valor a la ciudad, en tanto que es su identidad. Es decir, yo creo que es muy importante lo identitario en el sentido de la historia. Es decir, aquí me voy a quedar con lo que dices de identidad como sentido de la historia, para abrir una pregunta casi global también para ir terminando, porque quiero que me la respondáis todo. Al fin y al cabo todos somos de barrio, somos hijos de barrio, aunque también seamos hijos de la ciudad. El barrio, Isabel, Paloma, primero para vosotros y luego para ti, Rafa, para Juanjo y para Sebastián, es la manera de recuperar un poco, de poner en valor la ciudad, bien Isabel desde la perspectiva que tú has trabajado, ¿no? De las cooperativas de viviendas para generar entornos más humanos, bien desde perspectivas o proyectos como lo del bosque urbano, que viene a ser un pulmón en un barrio masificado y en un barrio saturado frente al proyecto urbanístico de más rascacielos, o no. ¿Cuál sería un poco la llave de paso, la piedra filosofal para recuperar esa ciudad tamaño humano, que es la ciudad que en cierto modo también nos está demandando la post-pandemia? ¿Empieza por reconquistar el barrio, Isabel? Vale. Bueno, yo no soy experta en cooperativas de vivienda, aunque en la cooperativa en la que trabajaba antes estaba incorporada, pero yo introducí ahí lo que tenía que ver con la perspectiva de género, que también debe estar, ¿no? en las cooperativas. Y bueno, o sea, realmente no tenemos más remedio. O sea, en el barrio es donde estamos sosteniendo la vida en realidad, porque es donde hacemos la compra, donde llevamos a nuestras criaturas al cole y donde vamos al médico y donde nos encontramos con nuestras vecinas.
y nuestros vecinos. Entonces, exclusivamente mientras exista el barrio y lo podamos sostener, es que vamos a poder hacer frente a esta ciudad global que, lo voy a aclarar porque antes ha salido como que, o yo lo he entendido así, como que el discurso un poco más radical que estaba yo cogiendo era contrario al progreso. Y a mí no me parece que haya nada más progreso que el sostenimiento de la vida, ¿no? Y el derecho a la vida digna, ¿no? No es una renuncia al progreso de lo que yo hablo, ¿no? De hecho, no es una renuncia a que la gente nos desarrollemos en trabajo más tecnológico, para nada, ¿no? Es poner la vida en el centro de manera radical en tanto a que es lo único con lo que podemos vivir, ¿no? Y solo un pequeño apunte más, que además se ha visto radicalmente puesto en juego en esta crisis, ¿no? Somos muy frágiles. Las personas somos súper vulnerables, nos vamos a romper una pierna en algún momento, vamos a necesitar cuidado o alguien que queremos va a necesitar cuidado, y o tenemos una red de apoyo mutua grande en lo cotidiano o estamos muy vendidas, ¿no? Y no solo clases, como has dicho antes, que nos podamos imaginar menos pudientes, no, nosotras y nosotros ahora, ¿no? Bueno. Muy bien, muchas gracias, Isabel. De hecho, hay que tener en cuenta que una de las amenazas que se van cerniendo sobre nosotros silenciosamente y no se está abordando es el gran problema que va a tener este país con el baby boom dentro de 15 o 20 años, con una política geriátrica inexistente, y se va a encontrar con una densidad de población tremenda en unas ciudades un poco precarias para atender eso. Paloma, por favor, ir entrando así brevemente todos para ir más o menos abrochando. Vale, pues sí, yo creo que por supuesto que el barrio o sea, poner en valor el barrio es poner en valor la ciudad. Yo creo que, un poco como comentaba Isabel, la pandemia ha dejado una evidencia asombrosa de la necesidad, ¿no? De hecho, se han creado como cooperativas, se han creado espacios de cuidado, o sea, es como se han creado una red que no existía y que se necesitaba para simplemente vivir. Y eso se ha hecho en los barrios. Es como nos hemos restringido tanto que nos hemos dado cuenta de que al final lo estrictamente necesario se crea a través de los barrios, a través de todas esas conexiones que creamos, a través de un poco de esos tejidos que vamos creando y que nos ayudan como se decía, a poner la vida en el centro y a tener no solo la vida, sino una vida digna, ¿no? En casos como el bosque urbano, ¿no? Un poco el bosque de Málaga, ahora también más se hace como evidente, ¿no? Es como se necesita ese espacio, se necesitan lugares de encuentro, se necesitan lugares seguros, lugares que sean un poco que acojan, ¿no? que integren esa diversidad, y más en una zona como la que se encuentra el barrio, ¿no? Que es de las más densificadas, creo que de Europa. Es más necesario que nunca ese tipo de proyectos, y eso se crea a partir de la necesidad de barrio. Sería para Málaga, pero sobre todo para esa zona. Y dejo paso a... Gracias. Muy bien, Sebastián. Gracias, Paloma. Pues bueno, con relación a lo que decía también Isabel, quizá no me he explicado bien. Por supuesto que el barrio tenemos que tomarnos en serio los barrios, porque todo no puede ser todo centro, ¿verdad? Somos muchos, y en este sentido, yo más que hablar de los barrios me gustaría hablar de lo que resulta quizá imposible, pero sí necesario, ¿no? Y es confiar en que la población en general y en cuanto votantes y nuestros políticos en particular en algún momento son capaces de entender que lo que es bueno para la gente también es bueno para ellos. Quiero decir, efectivamente, en otros momentos históricos, cuando se planteaban grandes inversiones o grandes intervenciones urbanas que provenían de un impulso foráneo, como se despreciaba lo que pudiera ser singular, lo que pudiera ser local,
como por otra parte, pues todo este mundo de la vida y de los cuidados de la reproducción no tenía ninguna relevancia, de hecho todavía sigue sin tenerla suficiente, pues esto, bueno, pues se acometía sin derramar ni una sola lágrima por lo que se destruía. Bueno, salvo edificios muy singulares históricos como pudiera ser una catedral o una gran iglesia. Hoy estamos en otro contexto, ¿no? Pero no es que estamos en otro contexto unos cuantos resistentes metidos en determinados movimientos. Es verdad que esto ocurre, pero lo cierto es que cuando se hacen experimentos como este experimento de ciencia ciudadana, ¿no? Merced, donde se le pregunta a una muestra de 1.400 personas, bueno, se les muestran calles, ¿no? Diferentes calles para que elijan dónde quieren vivir, por dónde les gusta pasear, eligen un tipo de calle que no es la calle del centro que sirve como pasarela continua, pues hoy de una empresa de coches y mañana pues de un periódico, sino eligen calles pues que son radiales, ¿no? Que no son las más... por consiguiente, al final yo creo que hay un problema y es que en el imaginario del político está pensar en la ciudad como algo céntrico, ¿no? Pero al final los que votamos no vivimos todos en el centro. Es más, ya no podemos vivir casi en el centro, casi nadie puede vivir en el centro, ¿no? Y por consiguiente, yo creo que de lo que se trata un poco de insistir en el mensaje de que no se trata de un conflicto entre nostalgia resistente, intelectualidad selecta y la gente que lo que quiere es que llegue el empleo, ¿no? Sino que estamos hablando de que venga lo que venga, que puede ser muy bueno para las ciudades, tiene que venir de manera que no arrase a la razón por la cual Google quiere venir aquí, la razón por la cual un crucerista quiere venir aquí, que en última instancia lo que quiere ver es una ciudad viva, y que si termina por ver y si termina por disfrutar un parque temático es porque en la pacatería, en la pacata mentalidad del político está el pensar que un parque temático es lo más vendible, ¿no? Bueno, esto no es así, esto es lo que el inversor internacional no conoce el contexto, entonces entiende de producto estandarizado. Hay que convencerle de que un producto más contextualizado puede tener más valor añadido que un producto estandarizado, que la gente no va a venir aquí a ver una torre Dubai, que la gente viene aquí a ver un edificio pues, singular donde quizá consecuencia de un concurso internacional donde además esto y un proceso de participación ciudadana donde la gente ha votado y tal, y donde con toda apertura se esté pensando en lo mejor para la ciudad a largo plazo, ¿no? Muy bien, Sebastián, la ciudad como identidad frente a la ciudad como logotipo, ¿no? Como logotipo Claro. de mercado. Juanjo, ¿tú qué quieres aportar en este sentido? Y terminamos luego contigo, Rafa. Yo creo que el barrio es nuestra patria profunda, donde normalmente tendríamos que ejercer nuestra vida, nuestras costumbres, nuestras relaciones en lo más inmediato. Lo que ocurre es que la economía lo distorsiona todo. El sistema de vida que nos hemos dado o nos han dado para la mayoría de la gente tiene mucho que ver con largas jornadas de trabajo, normalmente fuera del barrio donde vivimos. El barrio se convierte en una pequeña ciudad dormitorio donde vamos, donde no hay por lo común una estructura de sociedad civil viva. Las asociaciones, salvando excepciones, están pues muy condicionadas por la ocupación de sus habitantes, etcétera, etcétera, donde los equipamientos públicos pues se han ido deteriorando con el paso de los tiempos, porque no hay tiempo para la implicación de los vecinos en la vida del barrio. Yo creo que eso es un modelo general. Con respecto a los cascos históricos, yo estoy atento a lo que pueda ocurrir en el futuro con los avances del comercio online, que ya empieza a echar de los cascos históricos a las grandes firmas comerciales
que se hacían con una manzana completa para sus grandes almacenes, han descubierto que la fórmula les empieza a funcionar muy bien a través del comercio online, que pueden ahorrarse esos alquileres, que puede depararnos el futuro en esos espacios que van a ir quedando vacíos y que podrían servir para ensayar fórmulas de comercio tradicional, quizás más atractivas o renovadas. Pues de momento, y a las pruebas me remito, yo sí vivo en el centro urbano de Cádiz, estaba Zara con un espacio formidable, han cerrado Zara y han colocado un macro bazar chino. No quiero pensar que los tiros del futuro vayan por ahí, pero mucho me temo que más que por la revitalización, la renovación del comercio tradicional, pues nos van a seguir viniendo fórmulas importadas porque en gran medida son las que pagan ese tipo de arrendamiento. La economía marca dramáticamente el día a día. Hay ciudades como en Málaga, donde existe, o en Barcelona, donde existe una alternativa económica posible de otro tipo y en donde puede condicionarse con más libertad el modelo de ciudades adaptadas al turismo, que en una ciudad como Cádiz, que tiene todas las vías económicas desde la inexistencia de un término municipal, las vías económicas agotadas, no hay una industria propia, funciona como ciudad dormitorio de la industria que había en la bahía, que ya ha dejado de existir en gran parte, y esperan a los cruceristas como Berlanga esperaba a Mr. Marshall en su película. Muy bien, Juanjo. Rafa, tiene 5 minutos también para los 5 minutos de oro, casi 5, para abrochar este debate, que como siempre se nos queda corto. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Telle, ¿no? En lo que ha dibujado, digamos así, que bueno, es un poco pesimista la situación en ese sentido, ¿no? Yo, en fin, yo no tengo la solución de, digamos, de la complejidad del problema, pero yo he hecho mi propia reflexión al respecto, ¿no? Y es, vamos a ver, la pandemia esta, aparte de haber causado, como todos sabemos, miles de muertos y demás, ha puesto en evidencia claramente la fragilidad del ser humano y ha planteado un futuro incierto. Lo que quiere decir que ese planteamiento que había previo a la pandemia, de que todo iba de maravilla, como un crucero a toda velocidad, y que el concepto progreso, que voy un poco a definir también, progreso, pero cuando el progreso atenta contra la vida, contra el planeta, cuando se convierte en contaminación, cuando degrada el medio ambiente y el mar, no es progreso. Yo creo que el concepto de progreso del XIX tiene una lectura, y el concepto de progreso que tiene en el siglo XXI es otra lectura completamente diferente, ¿no? En el sentido de que al principio el progreso significaba, bueno, pues someter a la naturaleza en función siempre, digamos, de una rentabilidad y demás, que, bueno, habría unos caminos y que todavía en ese momento no se tenía una conciencia clara del impacto que eso tenía en el medio ambiente, entre otras cosas porque se desconocía incluso estos lenguajes, ¿no? Y este conocimiento de lo que es el medio ambiente, lo que es la naturaleza y en qué medida el hombre estaba incidiendo en ella de forma negativa. Pero hoy en día sí tenemos un conocimiento más científico sobre el impacto que hace el progreso sobre ya no un barrio o una ciudad, sino sobre el mundo, es decir, la globalidad. Por lo tanto, aquí, nos guste o no, tenemos que asumir un cambio de paradigma. Estamos en un momento de crisis y como todo momento de crisis significa cambios. Y tenemos la oportunidad de conducir este cambio, si realmente nos planteamos que queremos cambiar, claro, porque hay personas que todavía piensan de volver a la normalidad. Cuando se entiende por normalidad, repetir el mismo sistema de vida y de producción, tanto cultural como de todo tipo, que teníamos antes. Entonces, si no hacemos una reflexión en profundidad, aprovechando esta crisis de la pandemia, para repensar conceptos como progreso, conceptos como ciudad, conceptos como barrio, conceptos como cultura, si no repensamos todo esto, la dirección que llevamos no es correcta. Y no porque lo diga yo, lo dicen los índices científicos de los expertos cuando dicen que el planeta está herido.
y que hay que cambiar este sistema, digamos, de producción que explota la naturaleza y que explota en cierto modo también al ser humano, porque no olvidemos que cuando se habla aquí de turismo y de la gallina de los huevos de oro, pero no se habla, por ejemplo, de lo mal que están pagados los camareros, no se habla, por ejemplo, de los sueldos de miseria que tienen montones de gente y la cantidad de horas que tiene que echar. Esto no se habla de ello, se habla simplemente de que se genera empleo. ¿Pero qué tipo de empleo? ¿Y qué impacto tiene eso en la ciudad? ¿Y cómo modifica el paisaje? ¿Y cómo daña el propio patrimonio, que se supone que es la gallina de los huevos de oro? Es decir, que entramos en unas contradicciones entre cultura, entre negocio, entre ciudad, entre especulación de la ciudad. Entonces, claro, tenemos un poco que aclararnos en el sentido de qué es prioritario. ¿Qué es prioritario? Y para mí yo creo que lo prioritario son las personas, es lo humano. Es decir, tenemos que construir ciudades a la medida del ser humano, no estas macro ciudades que al final pierden la perspectiva de lo humano y se convierten en maquinarias autodestructivas, ¿no? Me quedo con esa reflexión tuya. De hecho, os invito a que el próximo 13 de mayo, dentro del ciclo, se va a presentar el estudio que ha hecho la Fundación CIEDE, OMAU y la universidad en torno a los efectos de la pandemia en los diferentes barrios de la ciudad. Es verdad que las ciudades están mutando su infraestructura, están mutando su identidad. Quizás también nosotros estemos mutando o tengamos que mutar. Es verdad lo que tú has dicho, tenemos que repensar desde la cultura, desde el humano, desde la convivencia, el modelo de la ciudad. Tenemos que evaluar bien si queremos una ciudad despersonalizada, competitiva, puramente economicista, frente a esa ciudad que ya la hemos perdido, la ciudad como el bazar de la sorpresa, pero al menos intentemos todo o soñemos todo con que la ciudad continúe siendo un drástor, como decía Isabel, abierto a los valores de la vida, a los sueños del ser humano y al futuro al que todos pertenecemos. Isabel, Paloma, Sebastián, Rafael, Juanjo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tercera mesa de este ciclo de la UMAU, Destramando la Ciudad. Ya habéis visto que se nos quedan muchas cosas fuera. Se nos queda otra cosa que da tiempo para otro debate, que es el futuro inminente de la ciudad-región, que es otro de los elementos que ya se están preparando para debatir, pero seguro que habrá ocasión de disfrutar de vuestro talento y de vuestra humanidad en otro momento. Muchísimas gracias y buenas tardes, y también a todos aquellos que nos han seguido. Gracias.